Y esta tarde saludamos a Alejandro Martínez Serrano, profesor de la FES Aragón de la UNAM y de la Universidad de Negocios ICE. Alejandro Martínez Serrano, buena tarde, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un agradecimiento por la invitación a tu programa y una falla técnica que teníamos hace un momentito, pero ya estamos listos. No te preocupes, ya estamos aquí listos para platicar. Ujú. Precisamente, y decía yo en esta introducción, la política migratoria de nuestro país, ¿existe una política migratoria de nuestro país o dependemos de los acuerdos que haga precisamente México con los Estados Unidos para determinar los lineamientos de esta política? Fíjate que aquí podremos considerar que esta afirmación que tú señalas, Adán, se puede interpretar en dos parámetros. Sí, México tiene una decisión soberana sobre sus políticas públicas. La administración del presidente Andrés Manuel Obrador pues toma diferentes mecanismos en política económica, política monetaria, política migratoria, política de seguridad, pero como un componente de la sociedad internacional, México tiene que también asumir y cumplir con los compromisos internacionales. Entonces, no solo es la decisión interna, sino también es el contexto externo. Y precisamente, como las imágenes que vemos actualmente en la pantalla, pues México afortunadamente, geográficamente, nos encontramos en el paso de muchos migrantes que desean llegar a la economía que más impacta en el continente americano y en el mundo, que es Estados Unidos. Los niveles salariales, las oportunidades que pueden obtener estos migrantes llegando a Estados Unidos, pues nos dan la posibilidad de que atraviesen el territorio mexicano, no solo en temas de aspectos terrestres, pues también en vuelos, incluso también en cuestiones marítimas. Entonces, debemos apegarnos a Sí. estas circunstancias. Yo, por ejemplo, podría el caso, si la economía que más impactara para estos migrantes fuera Cuba, por ejemplo, o fuera Brasil, pues México no tendría este paso de migrantes. Quizá no, el flujo no fuera tan grande, ¿no? Entonces, geográficamente, pues nos toca estar en estas condiciones y sí tenemos que apegarnos a negociaciones con este vecino, con Estados Unidos, dado que, pues, Sí. en un momento determinado no tiene la capacidad para recibir a todos estos migrantes. En la antigüedad lo hizo, Estados Unidos está formado por migrantes, olas de migrantes que llegaron a su Sí. territorio en el siglo XVII, XVIII, XIX, XX. Actualmente ya es muy limitada esa migración. ¿Cómo ves? Ahora, nuestro país tenía una distinta política migratoria hace 20 años a la que hoy tenemos. Antes no veíamos, la migración era como un asunto del cual no se sabía mucho y era de manera individual. Ahora vemos incluso estas caravanas. ¿Qué cambió de hace 10 años a la actualidad? En este caso, yo ligaría también este aspecto, Adán, con las cuestiones económicas. El mayor deterioro de las economías centroamericanas, desafortunadamente, pues va ligado a este deseo de salirte de tu país. Hace algunos años escuchaba yo una conferencia precisamente con el derecho a migrar. Nosotros tenemos derecho a migrar. Yo quisiera vivir en Suiza, pues hago todo lo posible para Sí, irme a claro. vivir a Suiza, cumplo con los requisitos, mi pasaje, etcétera, y los requisitos administrativos que me pide Suiza. Pero fíjate, Adán, el ser humano también tiene derecho a no migrar, a que en mi propia comunidad existan las condiciones económicas, sociales, de salud y quedarme a vivir en mi comunidad. No buscar esas condiciones de mejor salario, mejores oportunidades, sanidad, escuelas incluso, en otro lugar del mundo y yo tenga que salir de mi comunidad para buscar esas condiciones. Y obviamente que esto pues implica que me voy a arriesgar a un viaje, me voy a arriesgar a la violencia, a la inseguridad, porque no tengo las condiciones propicias de un desarrollo adecuado en mi comunidad. Entonces, lograr o no migrar,
pues obviamente que de nuevo el tema económico es más atractivo irme. Y como tú lo señalas, efectivamente, hace algunos años, 10, 15 años, el fenómeno migrante en México era mexicanos que migraban a Estados Unidos. Incluso tenemos Sí, comunidades migrantes expulsoras, en el caso, por ejemplo, Zacatecas, algunas regiones del estado de Michoacán. Jalisco, Michoacán, exactamente. Oaxaca también tiene una gran importante comunidad migrante, Puebla también. Incluso hay esta tradición en las familias migrantes, por ejemplo, de ayudar a un paisano a que llegue a los Estados Unidos y de esta forma dar solidaridad cuando alguien te ayudó a ti. Y en el tema que Es el actualmente, caso de como los lo tocamos, poblanos, ¿no? En Nueva York. también los oaxaqueños, por ejemplo, también las comunidades oaxaqueñas. Y actualmente, como lo mencionas tú, Sí. las organizaciones, sobre todo centroamericanas, pues han aprovechado esta coyuntura para armar una caravana y toda una zona, una comunidad, pues se va a los Estados Unidos. También ellos tienen comunidades migrantes ya viviendo en Estados Unidos que ayudan a sus familiares para llegar a ese destino. Entonces, el fenómeno es muy complejo porque jugamos precisamente con la vida de muchas personas y la postura del gobierno mexicano, por un lado, es proteger sus fronteras y por otro lado también el tema de los derechos humanos hacia estas comunidades migrantes. Oye, Como, nuestro país está asumiendo este papel de contención. Estamos haciendo de alguna manera el trabajo dentro de la política migratoria, estamos haciendo el trabajo de contener estas oleadas de centroamericanas, sudamericanas, para impedir que lleguen a los Estados Unidos. Y si así es, ¿cuántos y cuándo veremos más o menos los que se van a quedar aquí, que decidan hacer una vida en nuestro país si es que les es atractivo? en este sentido, yo tomaría como referente actualmente al presidente Biden. Dentro de su campaña, él Ujú. postuló algunas ideas de una regulación migratoria, que es precisamente para buscar el voto de ciertas comunidades en este esquema de lucha electoral, pero también habrá que mencionar al antecesor, Donald Trump, con su discurso antimigrante. Recordarán tú y tu público el tema del muro, hay que construir un muro, Ujú. y las amenazas que directamente postuló el presidente Trump para que México detuviera ese flujo migrante. Hace algunas semanas el propio Trump declaró ante un meeting de campaña cómo se dio la negociación con nuestro secretario de Relaciones Exteriores. Recordarán ustedes las críticas que hizo Sí. y el lenguaje tan hostigante como él manejó esa negociación. Y en la práctica somos el muro que detiene a esos flujos migrantes. Como lo decíamos hace rato, tienen que atravesar geográficamente México y el flujo es detenido en la frontera México-Guatemala, México-Belice o también en la frontera México-Estados Unidos, de tal manera que sí, yo incluso me atrevería a decir que le hacemos el trabajo sucio a Estados Unidos para detener esos flujos migrantes, contenerlos, como bien lo señalabas tú esa palabra, contenerlos, y muchos de estos migrantes, pues ante su desesperación por buscar alternativas económicas mejores, deciden quedarse en México. Hay un caso que me gustaría mencionar, el de migrantes haitianos Baja California, que incluso en Tijuana ya un barrio le han denominado el pequeño Haití, ¿no? El Little Haití. Bajo esta gran cantidad de migrantes no pueden atravesar a Estados Unidos por las Fíjate nada más. circunstancias de que la economía de Estados Unidos no, perdón, las políticas migratorias en Estados Unidos son mucho más estrictas que las mexicanas y se quedan allá en Tijuana, por ejemplo. Sí tenemos ese papel de ser el muro que contiene a los migrantes estadounidenses. El discurso de Donald Trump, quizá él ni siquiera lo había diseñado de esa manera, porque es un muro que México realiza. No sé si recordarán también tú y tu público que en alguna ocasión el mismo Trump decía, el muro lo va a construir México, lo vamos a construir y México lo va a Sí. pagar.
Y ahí está claro, precisamente que autoridades mexicanas, Guardia Nacional de Migración, trabajan para detener el flujo migrante que va con destino a los Estados Unidos. Tal parecería que ya no es importante el número de mexicanos que van a Estados Unidos, pero que ese flujo sigue y está presente. El mismo presidente Obrador ha sí, declarado que las remesas que vienen de Estados Unidos a México de trabajadores mexicanos es uno de los más importantes flujos económicos que todavía tienen muchas comunidades mexicanas. Entonces sí es muy complicado tanto el aspecto a nivel nacional como a nivel internacional con los casos de migrantes. Simplemente una referencia. así es. Actualmente en la Ciudad de México hay una unidad de retención de migrantes y hay incluso ya ciudadanos ucranianos que han salido de la guerra en Ucrania y han tratado de llegar a Estados Unidos, pero están detenidos en esta base del Instituto Nacional de Migración. Entonces, el panorama para México es muy Sí. complejo, dadas las condiciones de este flujo migrante tan constante hacia los Estados Unidos. Alejandro Martínez Serrano, profesor de la FES Aragón de la UNAM y de la Universidad de Negocios ISEC, te agradecemos mucho estos minutos con Mega Noticias MX. Al contrario, Adán, estoy a tus órdenes y mucho gusto por compartir estas ideas con tu público.